En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuvo en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería a la luz porque su esplendor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Bien, es indudable de que se está refiriendo el libro a la sabiduría, y el halago que le está haciendo es que tener la sabiduría es mucho mejor que tener riquezas, que tener otro tipo de luz, y que preferirla a ella por encima de otras cosas es haber optado por el buen camino o por el mejor camino. La primera lectura de hoy nos invita siempre a suplicarle al Señor que nos conceda el don de la sabiduría, la prudencia, como lo llaman a veces ahí, la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Qué significa tener la sabiduría? A la luz de esta primera lectura, es el arte de tomar decisiones, es el arte de caminar en la luz, es obtener todo lo que se quiere en la vida a través de ella. Quien es sabio pide lo que le conviene, quien es sabio sabe buscar dónde está lo que le conviene, quien es sabio valora lo que tiene y sabe cómo multiplicar o por dónde buscar algo más que necesita para su vida. Entonces la primera lectura de hoy es esa invitación para todos a tener ese don de la sabiduría. La sabiduría no consiste en hablar mucho. Muchas veces pensamos que la persona sabia es la que habla mucho. No, el sabio no habla, el sabio escucha, ¿sí? El sabio es una persona, como dice al inicio de esta lectura, es una persona prudente, guarda las cosas en su corazón, sabe guardar silencio. El necio es el que habla y el que se cree el más. Ese es el necio, el que se cree inteligente y que se las sabe todas, y que siempre tiene que estar hablando o argumentando algo. Simplemente el sabio es la persona que reflexiona, que observa, que mira, que habla en su momento determinado, y que su vida es una luz no solo para él, sino una luz para los demás. Y su vida tiene o está llena de riquezas, y no solo riquezas que son materiales, sino riquezas en su vida, como son la tranquilidad, la paz, la felicidad. Su vida toda es una riqueza porque vive de acuerdo a los valores y a las virtudes según Dios. Entonces, esta primera lectura es esa invitación siempre a desear y a pedir la prudencia, a preferirla por más que otras cosas, y a saber que en ella el prudente, el sabio, es capaz de llevar una vida mucho mejor, una vida más tranquila, una vida en la luz, y hace de su vida, al mismo tiempo hace de su vida, una vida plena, una vida feliz. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella, todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Mire, nos encontramos con esta lectura. Esta lectura nos habla de que la palabra de Dios es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque entra hiriendo por lado y lado. El doble filo significa que por los dos lados hiere. ¿Hiere por qué? Porque lo que la palabra de Dios va diciendo, entonces va desvelando el corazón y va descubriendo todas las intenciones del hombre. Y dice algo bien bonito: llega hasta la médula de los huesos. En otra parte dice hasta los tuétanos, ¿sí? Los tuétanos es esa médula donde están los huesos, la unión de un hueso con otro. Hasta allá llega la palabra de Dios. Con ese simbolismo quiere decir que penetra todo el interior del hombre.
y lo descubre, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos está diciendo esto la lectura? Porque es necesario entender que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella nos desvela todo lo que hay en nuestro corazón, ella descubre nuestras intenciones, todo lo que nosotros tenemos dentro, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, entonces están desvelados a través de la palabra, están desvelados a través de todo lo que hay en ella. Y entonces en eso es que nosotros tenemos que tener muy presente que es viva y eficaz, ¿sí? Por eso siempre es bueno leer la palabra de Dios, confrontar nuestra vida con la palabra y permitir, dejarnos que la palabra de Dios haga su efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto que tiene que hacer? Ese efecto de traernos, de herirnos por los dos lados, pero al mismo tiempo sanando. Hay una santa que dice que la palabra de Dios entra hiriendo y sale sanando. Entra hiriendo porque descubre todas nuestras intenciones, porque todos nuestros pensamientos quedan al descubierto, pero al mismo tiempo la misma palabra que quizás lo juzgó, lo analizó, lo señaló a uno, esa misma palabra lo puede sanar. Cuando uno se deja llevar por la palabra de Dios, entonces la misma palabra va saliendo y va sanando. Eso significa la espada también de doble filo. Entra hiriendo y sale sanando. Y entra hiriendo por todos los lados hasta el final, hasta nuestra recta intención, que es lo más profundo que nosotros tenemos, pero que si dejamos actuar, también nos puede sanar a cada uno de nosotros. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Tenemos entonces el Evangelio de hoy, que tiene varios momentos. Primero, este hombre que con tanta bondad se le arrima a Jesús: Maestro bueno. Y Jesús dice: solo uno es bueno. Él no permite que lo ensalce. Jesús no se permite que nadie de este pueblo, de Israel, de cualquier otro pueblo, lo ensalce. Eso es el don de humildad más grande que tiene Jesús, que aun conociendo su bondad y conociendo su ser de Dios, Él no permite que le rindan ciertos tributos que Jesús sentía que eran solo del Padre, que no le correspondían a nadie más.
Y por eso siempre decía, uno solo es el bueno, ¿sí? Y ese es el acto de reconocer de que no, porque a veces uno se confía en esa persona y entonces después se desvaloriza la persona y ya uno dice, mira, pero yo tanto que dije, yo ya, entonces Jesús dice, mira, el bueno es Dios y pon toda tu confianza en Dios. Y esto es algo bien bonito para todos. Entendamos que nosotros somos administradores de los reinos de Dios, pero que el dueño del reino es Dios, el santo es Dios, el poderoso es Dios. Nosotros somos unos simples administradores, porque puede pasar que si algún día se desilusiona por algo que vio, quede claro de que no somos nosotros, ¿sí? De que esto no es de nosotros, de que no tiene por qué dejar un sitio por culpa de nosotros. Esto es de Dios, fije su mirada en Dios y Él nunca lo va a defraudar. Pero luego dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Seguramente es una pregunta que todos queremos hacer. Todos quisiéramos hacer esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús responde como con lo más común, con lo que había más en la época. Guarda los mandamientos, ¿cierto? Porque seguramente muchos de nosotros que queremos entrar a la vida eterna también queremos hacer la misma pregunta. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Esa sería la pregunta. Y la respuesta de Jesús es simple. Vamos con los mandamientos. A lo que este hombre le dice, todo esto lo he hecho desde muy pequeño. Desde muy joven lo he hecho. Y aquí yo me remito a algo que lo aprendí hace un tiempo y es la palabra buenismo. ¿Qué significa buenismo? Hay personas que son buenas por naturaleza, no por esfuerzo, no por renuncia, no por disposición, la palabra que usábamos el jueves pasado, sino que son buenas por naturaleza, son buenistas. Y eso es lo que le pasaba a este hombre. Todo esto lo he hecho desde muy joven, o sea, para él era fácil cumplir los mandamientos. Entonces no hacía nada de extraordinario. Por eso Jesús le dice, ok, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Renuncia a lo que tú tienes. Porque es que a veces somos buenistas, pero en nuestra comodidad. Es que es muy fácil ayudar a los pobres cuando somos ricos. Es que es muy fácil ayudar a los enfermos cuando estamos aliviados. Es que es muy fácil ayudar a buscar trabajo cuando yo tengo el mío. O sea, eso se llama un buenismo. Yo le he ayudado a los demás, pero claro, desde mi zona de confort. A mí no me falta nada, a mí no me duele nada, yo no necesito nada. Por eso Jesús lo quiere sacar de ahí. Entonces una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque si vas a trabajar por el prójimo, si vas a amar a Dios, si vas a ayudarle a los demás, entonces empieza por sentir la necesidad. A este punto muchas veces cuando alguien pasa por alguna situación bien difícil, que se arrepiente obviamente y me busca para la confesión o para un consejo, yo le digo, lo primero es, ¿aprendiste la lección? Y me dicen, sí. Ok, eso va a ser importante para poder entender a los demás. Porque es que muchas veces queremos entender a los demás, pero nosotros no pasamos por lo mismo. Entonces es muy fácil dar un consejo cuando a mí no me duele. Es muy fácil dar un consejo cuando yo me he pasado por la misma situación, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que meditar. Lo que quiere Jesús con este hombre es úntese a pobre, o sea, úntese a los pobres, úntese a los necesitados, porque desde su zona de confort ser bueno es facilito, facilito. Entonces ya saben cómo se llama eso, se llama buenismo. Somos buenos por naturaleza. Entonces a mí me encanta mucho hacer el ayuno los viernes. Y como desde pequeño lo hago, antes eso no es nada, porque ya eso está programado en mi estómago. Los viernes no se come, ¿sí ven? Yo me desprendo mucho de la carne, entonces yo casi no como carne. Por eso yo todos los viernes hago ayuno. Pero pues eso es buenísimo porque a usted no le hace falta la carne, no hay nada extraordinario. Entonces, eso es lo que quiere Jesús, llevar a este hombre a que le duela aquello que está haciendo por el reino, que no lo haga por buenismo, ya lo hace por rutina, ¿sí ven? Ya lo hace por rutina, no lo haga por rutina, hágalo porque realmente le nace, hágalo porque realmente le está doliendo. Y continúa también diciendo
que él se fue muy triste porque tenía mucho dinero, claro. Entonces ahí es donde está, lo quería movilizar. Y entonces Jesús dice que difícil a los ricos va a ser entrar al reino de los cielos. ¿Por qué difícil? Porque aquellos que tienen su confianza puesta en los bienes, ¿sí?, desprenderse será bien duro. Aquellos que tienen su confianza en muchas cosas materiales, desprenderse será bien difícil. Lo que quiere el Señor hoy es despréndete y pon tu vida en las manos del Señor. Suéltate. El Señor te va a dar todo lo que necesites, te lo va a multiplicar. Obvio que te va a dar sufrimientos, también al Evangelio, pero también te va a dar la vida eterna. Entonces, con este Evangelio es el Evangelio de cómo estamos actuando en la bondad de Dios, pero no por buenismo, sino porque realmente nos cuesta, nos duele, lo necesitamos. Y nos estamos untando a esa persona que necesita de nosotros, o simplemente lo hacemos porque ya nos nace y ya está todo bien. ¿Sí ven? Entonces ahí está como la enseñanza. Ahora, juntemos las tres lecturas. ¿Qué nos quiere decir el Señor este domingo? Mire, el Señor este domingo dice, la gran pregunta, ¿queremos ir al cielo? Y la respuesta seguramente de todos es sí. ¿Queremos heredar la vida eterna? Sí. Entonces pidamos y deseemos tener siempre el don de la sabiduría, que es el don de la prudencia, ¿sí? El sabio es el hombre prudente, el sabio es el hombre que calla, el sabio es el hombre que espera, el sabio es el hombre que ora. Ese es el sabio, es el hombre de la prudencia. Entonces pidámosle, si queremos entrar al cielo, pidámosle al Señor que nos regale a todos la prudencia, y que al tener la prudencia podamos desprendernos de aquellas situaciones que nos impiden llegar al otro, que nos impiden seguir al otro, ¿sí? No nos quedemos solamente en los mandamientos, vamos a trascender nuestra vida, vamos a trascenderla en qué grado de bondad, de amor, de desprendimiento está en nuestro corazón. No tenemos que hacer las cosas porque nos tocan hacerlas, sino que la idea es hacerlas porque queremos hacerlas, porque nacen de nuestro corazón, porque va más allá de lo que nosotros estamos percibiendo, de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y entonces, al mismo tiempo que viene la segunda lectura, es cómo pedir esa prudencia, cómo desear esa sabiduría, simplemente leyendo la palabra y dejándonos orientar por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos va cuestionando, la palabra de Dios que nos va abriendo la mente, que nos va dando luces, ¿sí? Dios habla a través de su palabra, y es ella la que nos va a dar la sanación, es ella la que nos va a decir en qué estamos equivocados, es ella la que nos va a decir, nos va a guiar por el camino, nos va a mostrar esa luz. Entonces pienso que se convierte en algo bien importante. Así que pidámosle al Señor en este domingo que nos ayude, uno, a desear ir al cielo, a desear estar en la vida eterna, pero para estar en esta vida eterna, a desear tener el don de la prudencia y la sabiduría. No hay nada más importante que una familia prudente, una mamá, un papá, un hijo. Esas personas prudentes son capaces de orientar y de llevar mejor su vida. Después, para obtener esa prudencia y de alimentarla, leer la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos va iluminando, nos va cuestionando, nos va hiriendo porque va sacando de nosotros todo lo malo, pero nos va sanando porque al salir acomoda las cosas buenas, barre lo malo y acomoda lo bueno, lo pone en el lugar en que debe ser. Y finalmente, en esa acomodación nos vamos a dar cuenta de qué realmente necesitamos mejorar, qué realmente necesitamos como en nuestra vida, qué luz, qué camino, para ser diferentes, para ser mejores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo entonces a todos los afiliados de Oxigenación Humana, hoy vamos a tener el en vivo a las 7:30 de la noche y vamos a hablar de cierre de ciclos. Para aquellos que se quieran conectar hoy, a los afiliados de Oxigenación Humana, desde las 7:30 de la noche. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.